televidentes, por este nuevo día que Dios me permite grabar en este día. Quiero decirles a los hermanos o amigos que, porque me llegó la noticia de que hay muchos que buscan el programa en YouTube, Antonio Kravchuk. Búsquenlo con Kravchuk, con B corta, no busquen con W, o sea K, R, B corta, CH, U, K. Porque muchos me dicen que no encuentran el programa. Así que por eso les aviso. Y el programa de este día, quiero comenzar con hablar alcanzar madurez. Creo que va a llevar unos cuantos programas para hablar sobre la madurez espiritual, cómo alcanzarla. Hay un versículo clave que yo encuentro en la Biblia que nos habla en 1 Corintios capítulo 15 versos 57 y 58. Dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Realmente, todo lo que hacemos para el Señor, todo tiene su recompensa, desde el trabajo más chico hasta el más grande. Pero qué bueno sería el trabajo que cada uno tenemos que hacer, es hablar de Cristo, hablar de este Cristo que vive, reina y que vendrá un día a buscar a aquellos que no se avergüenzan del Evangelio, sino que son valientes en hablar del Señor. Hay una diferencia que encuentro en la Biblia, en este primer caso, de que la diferencia está en que el profeta Elías, queriendo escapar de la responsabilidad como profeta, porque Jezabel, la mujer de Acab, dijo que lo iba a matar. Entonces prefirió escapar en vez de enfrentar. Si él pudo enfrentar a 800 profetas que tenía Jezabel, tenía 400 Baales y 450 que estaban en Jerusalén, en Israel, ¿cuánto más podía enfrentar a Jezabel, que le buscaba la muerte? Si Dios está con nosotros, la palabra dice: ¿quién contra nosotros? Hay una diferencia entre que el profeta pedía la muerte, pero la diferencia encontramos en el apóstol Pablo. Está en que Pablo quería enfrentar
para ser de bendición a la humanidad. Por eso todo trabajo en el Señor no es en vano. Doy gracias a Dios que he nacido en cuna cristiana y siempre caminando y aprendiendo cada día más de las cosas de Dios, animando, fortaleciendo y, por qué no decir también, entregar mis experiencias. Cuántas etapas he tenido que vivir en la vida cristiana, cuántos sufrimientos también, por qué no decirlo, cuántas tentaciones. Pero vamos a ver en este primer plano sobre la vida de Elías cuando escapaba de la mujer Jezabel. Lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 hasta el verso 13. Son muchos versículos, pero sería bueno que en esta introducción podamos recordar estos dos hombres, tanto Elías como el apóstol Pablo. Dice en Primera de Reyes 19, 13 en adelante, dice: viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que significa pozo de juramento, que está en Judá, y dejó en Samaria a su criado. Y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, debajo de una enredadera. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres o que mis antepasados. Primer paso es que Elías, escapando, encontró en el desierto. Sabemos lo que es un desierto: el cansancio, la arena, no ver árboles, pero encontró un lugar y debajo de una enramada o enredadera se acostó allá. Basta ya. La palabra basta es desligarse de las cosas de Dios. Señor, ya no quiero sufrir más, llévame. Y se quedó dormido. Como hay veces pasa en muchos, que en vez de buscamos la sombrita, buscamos el lugar tranquilo, buscamos de poder escondernos en algún lugar, como lo hizo Elías, un hombre tan poderoso, lleno de Dios. Fue y se acostó. Pero no termina el caso allá. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, Elías, come. Entonces Elías miró, y en su cabecera
una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Se llenó. En el desierto ver agua es una bendición. ¿Cuántos desiertos pasan en tu vida? Y lo que menos se te tiene que cruzar por la mente, bueno, basta del Evangelio. Así un día le pregunté a un hermano, ¿cómo estás, hermano? Y ahora que no voy más a la iglesia estoy mejor que antes. Lo primero que le dije, y sí, hermano, porque ahora ya caminas con el diablo y no tenés más problemas. Pero comenzá a caminar con el Señor, comenzá a trabajar para el Señor y vas a ver cuántos desiertos vas a tener que pasar. Y ojalá que no te quedes dormido, sino que sigas. Pero un poquito de agua, un poquito de bendición, un poquito de ánimo. Sigue un poquito más adelante, querido. No dejes de congregarte. No dejes de buscar a Dios. No dejes de clamar. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré caminos que tú no conoces. Cuando estamos en un problema, en vez de quedarnos dormidos, en la sombrita ahí abajo, tranquilo, busquemos la cosa de Dios. No dejemos que el diablo ponga en la mente, bueno, voy a dejar el Evangelio, voy a dejar todas las cosas, y ahora me va mucho mejor. Y sí, porque ¿qué problema puedes tener? Ya no tenés que enfrentar más problemas. Pero el ángel le viene por segunda vez y le despierta a Elías y le dice, come y bebe. Mire, la misericordia de Dios es una vez, 2 veces. Cuánto nos ama el Señor, cuánto quiere animarnos. Si hay alguno desanimado, animate, hermano. Animate y seguí al Señor. La recompensa viene. Toda obra en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos, la congregación no se puede dejar. El congregarnos, en tener comunión los unos con los otros, participar de la oración como hacían los discípulos, estaban todos los días, vamos a verlo más adelante. Es tan extenso esta meditación, es llegar a la madurez espiritual. Y le dijo por segunda vez el ángel, come y bebe porque largo camino te está esperando. 40 días de camino por el desierto, con ese alimento y caminando y caminando. Pero luego ya le habla a Dios acá. Y allí se metió en una cueva, después de caminar tanto tiempo. Ya no es un enebro, ya es una cueva, donde pasó la noche. Y vino a Elías palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces, Elías, en esa cueva?
Y Jehová le dijo, sal fuera de la cueva y ponte en la montaña bien alto delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba en el viento, un viento que rompía las montañas y quebraba las grandes piedras, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Jehová estaba en un silbido, en un viento apacible, agradable, dulce y delicado. Y vino a Elías una voz diciendo, ¿qué haces aquí en la cueva, Elías? Esto es la parte negativa de un hombre que no enfrentó. Y por no enfrentar, Jehová, Dios, le tuvo que decir, anda y ungí a Eliseo por profeta. Y Elías fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro, al cielo. No perdió la salvación, ¿verdad que no? Pero se desanimó tanto. Lo encontramos a Elías en el monte de la transfiguración, cuando Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y Juan, Mateo capítulo 17. Ahí Jesús se transfiguró. ¿Quién vino a animar a Jesús? Jesús antes de la muerte necesitaba animarse. Vino Elías, el profeta, y ahí estaba. Queridos, Dios, de alguna manera, Elías representa la ley, pero Pablo vivió en la gracia y Pablo sabía enfrentar las cosas de Dios. En Filipenses, en el capítulo 1, verso 21 al 25 dice, Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, en mi persona, resulta para mí en beneficio del Evangelio, no sé entonces qué elegir, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy para elegir, teniendo deseo de partir, de estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de las personas. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para poder ayudarles a confiar en Dios y ser felices. Qué distinto. Pablo dice, es mucho mejor si yo me encuentro con el Señor. Pero por causa del Evangelio, estoy en ambas cosas estrecho. Pablo sufría, Pablo escribía cartas a las iglesias en la cárcel, esas cartas que nos traen tanta bendición, tanta enseñanza, tanta exhortación. Pablo hablaba, era mucho mejor irme con el Señor. Él estaba
en un momento difícil, pero por el Evangelio. Dios sabe cuándo tendrá que llevarnos de esta tierra. Será mucho mejor. La Biblia dice en Corintios, cosa que ojo no vio, ni ha llegado al oído, ni ha llegado a la mente, al pensamiento, lo que Dios está preparando para los que le sirven. No sabemos. Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo y no pudo expresar la maravilla que hay. Y si Dios abriría nuestros ojos espirituales, como lo hizo Eliseo, cuando los filisteos venían a tomar la vida de Eliseo. Y el muchacho que servía a Eliseo dice, ay, Señor mío, vienen los filisteos a buscar tu vida. Y Eliseo oró al Dios y Dios le mostró al muchacho cuántos ángeles había alrededor de ellos. Como dice el Salmo 34 creo, 7, el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Mis oraciones siempre es que el ángel de Jehová esté con nosotros, siempre para cuidarnos. Y aún oro por el barrio, porque yo sé que donde hay hijos de Dios hay bendición también. Y somos de bendición. ¿Cuántos vecinos están escuchando el programa? A ellos les doy la bendición también. Por eso, en esta introducción de este mensaje, y yo lo titulo tema número 2, alcanzar madurez. Seguiremos hablando porque hay 5 puntos muy, muy importantes. ¿Cómo alcanzar la madurez? Tenemos un poquito de tiempo y vamos a ver el segundo punto. Debemos arraigarnos o afirmarnos, primero de todo, en la palabra del Señor. Sabemos que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y de qué manera podemos nosotros ser salvos si no conocemos la palabra de Dios? Cuando tenga un tiempo de oportunidad, quiero también dar el mensaje. ¿Por qué tenemos que leer el Antiguo Testamento? Y vamos a ver bases sobre esto. Pero quiero aprovechar el tiempo, debemos arraigarnos primero de todo. En Efesios, en el capítulo 4, verso 10 al 13, dice, el que descendió es Jesús, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo el universo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros profetas y maestros, a fin de perfeccionar
¿Perfeccionar a quién? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la totalidad de Cristo. El Efesios capítulo 2 también nos habla, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir debe estar en nosotros para que haya totalidad en Cristo. Esto digo y requiero, o en otras palabras, esto ordeno en el Señor, que ya no andemos como que no conocen a la verdad, andando en la vanidad de la obra infructuosa de la mente. Y en Filipenses 3, 12 al 14 dice, Pablo dice, no que yo ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, o sea, continúo por ver si logro alcanzar aquello para la cual fui también llamado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Prosigo, continuo, la meta, conseguir lo que yo me he propuesto, al premio del supremo, o sea, el mayor llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos, siempre aprendemos algo. Dios puso hombres en la iglesia y tenemos que obedecer. No al hombre, sino que a la palabra. ¿Quién la habla? Pablo habla sobre esto. Dice en 1 Corintios capítulo 4, 14, 19, 20, 33, 40, dice, pero en la iglesia, aquí está esa parte, pero Pablo dice que algunos predican porque quieren llamarle competir con Pablo. Otros predican por celo, otros predican por egoísmo, otros predican, pero siempre Pablo termina diciendo, sea como sea, pero se predica el Evangelio. Hasta el mismo mundo muchas veces nos tiene que enseñar cosas y nos dice, ¿cómo? Pues decís esas cosas. El mismo mundo a veces nos exhorta. Querido, Cristo de alguna manera dice, si nosotros callamos, las mismas piedras clamarán. Las mismas piedras, ¿sabe que las piedras no son esas piedras rocas que vemos, sino que los corazones duros, los que no conocen al Señor, ellos van a hablar. La palabra tiene que llegar hasta lo último de la tierra y después ya vendrá el Señor a buscar a su iglesia. No hagamos como Elías, queriendo morir y abandonar. Bueno, ya está todo listo.
pero hagamos como Pablo, enfrentar las cosas y seguir adelante. Dice la palabra arraigados y cementados en amor. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Queridos, esto es lo que Dios quiere. Arraigarnos es formar raíces para mantenernos firmes, arraigarnos y fundarnos un fundamento. Hay veces miramos esos departamentos tan altos. ¿Qué fundamento tan profundo tiene que haber? Este es el cristiano. Tiene que crecer para arriba, piso tras piso, escalón tras escalón. Nunca quedemos ahí nomás. Ya la sé toda. Yo tengo 82 años y todavía sigo aprendiendo. Sigo mirando la Biblia, sigo mirando las literaturas, buscando. Quiero saber más de Dios. Quiero saber más de la Escritura. Es formar raíces en nuestra vida, ser firme, como dice la palabra, ser como las palmeras que tanto crece para arriba como raíces forma para abajo. Y así es el cristiano. No, ningún viento debe voltearlo. Sabemos que tenemos que pasar por muchas tormentas difíciles. Y la peor de todas es cuando desconfiamos de Dios. Así que, queridos, me despido yo en este día con este programa, comenzando que todo trabajo en el Señor no es en vano. Yo doy gracias a Dios que de los 27 años que me apartaron para la obra, hoy tengo 82, para 83 años voy a cumplir. Y nunca dije basta, sino que tengo acá adentro eso de que, Señor, quiero más. Quiero tener ese sentimiento por las almas. Sabemos que el día del Señor va a ser tremendo. ¿Cuántos van a decir, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, hemos echado demonios, hemos hecho milagros? Hoy en día vemos la decadencia cristiana, lo fácil que es. Aquellos que hemos experimentado los años difíciles en el cristianismo, cuando nos educaban en las cosas de Dios, cuando nos decían hay que servir a Dios con temor, con temblor. Y así dice Filipenses 2, el verso 12, la parte última, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor, temblor y reverencia. ¿Sabe lo que es esto? Reverencia. Reverenciar al Señor. En otras palabras, decirle, Señor, ¿cuánto te costó a ti para que hoy yo pueda ser salvo? ¿Cuántos sufrimientos de Cristo? No sé, sentir esos clavos que se perforaban las palmas de la mano, los pies, esos clavos que pasaban por su cuerpo, la lanza,
que con una lanza el soldado romano le perforó al Señor en el cuerpo. ¡Cuánto dolor! ¿Por qué no servir al Señor con temor, con mucha reverencia? No es así nomás el Evangelio. El Evangelio no es para aquellos que la pasan bien. Si la pasamos bien es por algo, no es muy bueno. Es malo cuando nos palmean mucho, pero cuando sufrimos por la causa de Dios, tendremos grande recompensa. ¿Cuántas veces me han echado de casa cuando iba a predicar? Cuántas cosas, cuánta risa, cuánta vergüenza parecería. Ahí va el aleluya, ahí va el que lleva el Evangelio. Cuántas cosas tenemos que pasar en la vida, pero todo esto nos edifica y nos ayuda para seguir adelante. Doy gracias a Dios. Padre, te agradezco por este programa que en este día, Señor, he podido entregar. Quiero, Señor, que si alguno lo recibe con gozo, que sea de bendición. Señor, no hay palabra con que agradecerte y no hay precio con que pagar todo lo que tú has hecho y haces por nosotros. Recibe mi sencillo agradecimiento y humilde, dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.